Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1. Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Casi despidiendo el año. Vamos a hacer hoy día un ensayo general de lo que va a ser la fiesta de fin de año. Operación Daisy. Exactamente, Daniela Figueroa Videla. Aquí estamos en Línea 1, pues en Radio USACH 94.5 y Canal 50.2 de la televisión digital abierta. Pero como usted sabe, también estamos en diariousach.cl, TV USACH 50.1 por si se olvida, Zapping 173, Mundo 522 y por supuesto navegantes, cibernautas del espacio virtual. En todas las plataformas digitales que a usted se le ocurran, ahí estamos. Así es, Alejandro Guillé. Penúltimo día de este 2025, martes 30 ya de diciembre. Fechas, momentos por lo menos internos, pero también desde el debate público para hacer distintos balances de lo que ha sido este año en Chile y en el mundo. Y por supuesto también de manera interna para despedir este año y comenzar el 2026. Y una mañana igual calurosa, Ale. De hecho, yo salí a eso de las 6 de la mañana con 16 grados. Que era la mínima prevista, pero bajó un poco, según la dirección meteorológica. A ver, déjame hacer un refresh acá. Bueno, tenemos 15,7, que es prácticamente lo mismo, esperando 36 para esta jornada, algo que ya sabíamos. ¿Cómo duermes con este calor si yo no estoy durmiendo nada? Porque es muy difícil dormirse, nosotros nos levantamos a las 4 o 5, acostarse antes de las 11 de la noche, imposible. Claro, hierve la cama. Sí, y no hay viento, nada, y con estos incendios además, sobre todo también en Las Condes, sabanita pesado. Y ventanas abiertas, y así todo, un calor insoportable que uno no se puede dormir. Pero así y todo, aquí estamos. Aquí estamos, para contarles. Cañón. A propósito que ya que estábamos hablando del tiempo, ¿qué pronostica? Me dijo, bueno, 36 hoy acá en Santiago. Tú sabes que hay sectores donde puede subir un poquito más y podría llegar a los 37. Sector norte. Exacto. Y el miércoles 31, mañana último día, nadie se enoja, 35 grados, según la dirección meteorológica, en Santiago Centro. Y el jueves 1 de enero más bien, baja levemente la temperatura, agradable 32. Sí. Ahora, en el sector norte dicen que aumenta entre 1 y hasta 2 grados. Ufa, porque mira. Si en el centro, sí. 35, 37, sí. no está en todo lo posible. Calcule. No, súper pesado ha estado estos días, ¿no? Para cerrar este 2025. Muy, muy caluroso y lo hablábamos ayer justamente aquí con un meteorólogo. Y te cuento, a ver, veamos las callecitas de Santiago, qué está pasando. Yo igual siento que Santiago está un poquito más despejado, ¿no? ¿Tú lo notas? Sí, hay ¿Sí? gente que salió ya. Hay gente que los niños que salen puede, de colegio claro, y se van. Es cierto. Pero eso no es Barrio Oriente, no en el todos centro lados. donde los tacos siguen. A ver, tacos no hay tantos, pero mira, en Pirque dan cuenta de una restricción de pistas en calle en Alcalde Hernán Prieto con camino Los Silos. Esto debido a choque de vehículo con poste de alumbrado público y posterior volcamiento. Así que preferir vías alternativas por trabajos de equipos de emergencia, comunican. Esto ya te lo decía en la comuna de Pirque. Y lo último también, que no es hace tanto, o sea, no es tan, digamos, actualizado. Hace media hora lo publicaron, pero se mantiene. A la hora dicen que no hay restricción de tránsito en la zona residencial alta de San Carlos de Apoquindo, sector próximo a la Universidad de los Andes, donde se encuentra el foco de incendio que comenzó el día de ayer, este incendio forestal en la precordillera. Así que mantenerse alerta a las medidas de desarrollo de contingencia. Esto es la comuna de Las Condes. Rápidamente reviso el metro de Santiago, que se veía bien hoy día en la mañana. No había ninguna situación particular en esta hora punta que comenzó a eso de las 6. Sí, toda la red disponible. Cuando funcione y está disponible es un gran servicio público, en lo mejor que hay en Chile como servicio público. Pero hace rato que ya... Pero realmente se corta. Sí, la frecuencia tranca. de esa calidad... No, y la gente que se tira en metro también. Pues. Sí, pues O sea, lamentablemente... no es culpa. El metro están poniendo rejas en algunas partes ya para que las puertas del carro queden justo en un espacio. Entonces no deje espacio para tirarse a la... Sí, no, es terrible. Bueno, pero ya comenzaron las puertas estas de seguridad en la línea 1 desde San Pablo. Paran el metro en los túneles para hacer rayado, entonces cuando pasa el metro después están los rayados. Ah, sí, ¿te viste eso? Mira, el arte. Ya, vamos con la pregunta del día, Alejandro Guillén. ¿Qué crees que fue lo peor del año 2025 en Chile? Alternativas. La crisis del Poder Judicial. 2. El triunfo de Kast. 3. El fracaso de la selección chilena de fútbol o el fracaso de La Roja. Esas son nuestras tres opciones, muy tímidas,
porque hay muchas cosas más o más que tímidas ponderadas, porque podríamos hacer una lista bastante más larga, pero nos concentramos en 3 áreas al menos, ¿no? De distintos intereses para nuestros auditores. Y la puedes responder en @RadioUsach y @TVUsach. ¿Vamos con los titulares? Sí, pero antes un comentario de la selección chilena. A ver, esa es tu opción. Hace 10 años atrás teníamos un equipo competitivo y que se considera entre las mejores selecciones de América y un interesante actor en torneos internacionales. Hoy, una actividad que no tiene nada que ver el Estado, nada, es puro privado y que tiene unas exenciones y beneficios de todo tipo, es un desastre. Por falla de gestión, por falta de visión al futuro, sí, porque les gusta hacer el negocio chico, porque no se trabaja a largo plazo. Mire, si queda reflejado el espíritu nacional, es lo que ha pasado con la selección. Farrearse cada vez que hemos tenido la oportunidad de dar un salto. En vez de dar el salto, abusar, aprovechar, tratar de conquistar la utilidad inmediata y nada de futuro, ahí está la y a consecuencia. esto podemos sumar el fallido o lamentable, el adjetivo que tú quieras, celebración del centenario Colo-Colo en abril de este año. Ni me lo recuerdes. Mire, dudé entre proponer el fracaso de la selección o el fracaso del centenario, pero me duele demasiado. Bueno, además que dejaríamos fuera a otras personas que tienen otros equipos. En fin. Sí, lo importante es Colo-Colo. ¿Quién es que es nuestro equipo? Colo-Colo le han Chile. ganado. ¿Quién es Chile? Colo-Colo. Eso. Ya, vamos ahora con los titulares 7:36. Titulares en línea 1. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche, Luis Becerra, falleció este lunes mientras combatía un incendio forestal en la comuna de Litueche, eso en la región de O'Higgins. El voluntario de 48 años sufrió un accidente vascular durante las labores de emergencia y falleció pese a la atención recibida. Por su parte, el gobierno ha decretado duelo oficial regional para este martes 30 de diciembre, reiterando además el llamado a extremar las medidas de prevención ante el riesgo de incendios. Y un incendio forestal de gran magnitud afecta al sector precordillerano de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, donde ya ha consumido cerca de 470 hectáreas de vegetación. Ante la rápida propagación del fuego, las autoridades decretaron alerta amarilla comunal y señalaron que si bien el incendio no amenaza viviendas por ahora, la situación sigue siendo compleja debido a las condiciones climáticas y la presencia de material vegetal seco. El gobierno ingresó al Congreso un proyecto de ley para reconocer y reparar a las víctimas de hechos de violencia ocurridos en la zona sur del país desde el año 1990. La iniciativa comenzará su tramitación en el Senado. Esta propuesta amplía la definición de violencia e incluye medidas de reparación integral, además de crear una comisión calificadora, un programa de atención y un catastro oficial de víctimas en las regiones del Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos. La Dirección Meteorológica de Chile advirtió que el país vivirá el año nuevo más caluroso de lo que va del siglo. En entrevista con Línea 1, el meteorólogo Arnaldo Zúñiga señaló que en Santiago las temperaturas de esta semana alcanzarán entre los 35 y 36 grados Celsius y el calor extremo se mantendría durante el verano. Este fenómeno está asociado a la transición hacia la Niña, lo que implica registros por sobre los valores normales y un mayor riesgo de eventos climáticos extremos. Redoble de tambores. Ya. La sociedad Nova Andino Litio S.p.A., creada tras el acuerdo entre Codelco y SQM, realizó su primera reunión de directorio con la participación del presidente Gabriel Boric y ministros de Estado. La empresa estará a cargo de la producción de litio hasta el año 2060, con un directorio compuesto por 6 integrantes, 3 de Codelco, 3 de SQM. Máximo Pacheco asumirá la presidencia y Ricardo Ramos la vicepresidencia de la nueva sociedad. Y en el ámbito internacional, el Comando Sur de Estados Unidos informó la destrucción de una lancha presuntamente vinculada al narcotráfico en el Pacífico Oriental, operación que dejó 2 tripulantes fallecidos mientras la embarcación navegaba por aguas internacionales. La acción, parte del operativo Lanza del Sur, fue autorizada por el secretario de Guerra de Estados Unidos y se suma a otras intervenciones similares que, según el mando estadounidense, han permitido neutralizar más de 30 lanchas en la zona. El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, afirmó que su gobierno actuará con responsabilidad para mantener la paz en la región,
pese a la presión militar de China, que está desarrollando ejercicios con fuego real en torno a la isla. En tanto, el canciller chino Wang Yi advirtió que cualquier intento de frenar la reunificación está destinada al fracaso. Eso en medio de maniobras que incluyen operaciones marítimas, aéreas y simulaciones de bloqueo de puertos. 7:40. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Ahí, Tai Chi. Muy buen ¿No? chino, te felicito, ¿eh? ¿No? Que mi señor está practicando Tai Chi. Entonces ahí está la cosa. No, Qué lindo el tai chi. Es bonito. Sí. El otro día me hizo una demostración muy graciosa, muy ágil. Ha ganado mucho. Es muy bonito. ¿Y Y sabes poquitas sesiones, ojo. ¿Sí? Mira, ¿sabes lo que permite el tai chi? La paz interna. Pero vamos a la paz externa o a la paz y el entendimiento de esto que tú decías. Interno, en Chile. Sí, bueno, pero no solo interno, digamos, de las personas, del colectivo, porque tú lo decías en titulares, Alejandro Guillé, el gobierno ingresó este lunes, ayer, al Congreso un proyecto de ley que reconoce, califica y repara a las víctimas de violencia en la zona sur del país. Y esta iniciativa da cumplimiento a una de las recomendaciones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento y establece reparaciones por daños físicos, psíquicos, patrimoniales, culturales y sociales. ¿Con quién vamos a conversar sobre este tema? Con el encargado nacional de la unidad de seguimiento de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, don Fabián Salas, que está en línea. Don Fabián, muy buenos días. Hola, Fabián. Muy buenos días, Daniela. Muy buenos días, Alejandro. ¿Cómo están? Bien por Estamos, acá. mire, para terminar el año estamos llegando vivos y bien. Oiga, don Fabián, sincerémonos. Bueno. Esta comisión, que partió con muchas aspiraciones y pretensiones, integrada transversalmente por gente de primer nivel en la política chilena, como que nunca aprendió. Claro. Siempre se le miró con desconfianza, con recelo, hizo muchas propuestas, además de un diagnóstico, y al final terminamos sacando una patita ahí para salvar. ¿Por qué pasó eso? ¿Tienen alguna análisis, evaluación? Este es un problema de larga data, que viene evidentemente de un conflicto que tiene el Estado con uno de sus pueblos. Y evidentemente no es un tema simple y fácil de poder resolver. Y la razón principal por la que se crea esta comisión, su estructura, su conformación, era la necesidad de poder darle una mirada de largo plazo de Estado. Y la experiencia comparada nos dicen que estos caminos de resolución de conflictos de manera institucional, de caminos hacia la paz, nunca son lineales y fáciles. Y evidentemente nosotros no escapamos de esta realidad. Por lo tanto, desde su propia conformación con 8 personas, tanto de la oposición como del oficialismo de distintos orígenes, algunos mapuches y otros no mapuches, entre ellos se logran poner de acuerdo en 21 medidas para darle una salida política a uno de estos conflictos y entregarle al país, no solamente al presidente, a nuestro gobierno, un camino. Y recordemos también que el momento de salida de que tiene estas recomendaciones también coincide con un periodo electoral donde tampoco lo hace tan simple y fácil el poder entregar y recibir ciertas recomendaciones. Recordemos que son recomendaciones que puede tomar un gobierno para poder avanzar y las puede perfeccionar o no, Sí. y también conversar con el resto de la sociedad. Por lo tanto, evidentemente la situación no es simple y pacífica al momento de entregarla al país, pero tenemos un camino que ha sido reconocido y recibido por distintos actores de la sociedad, no solamente los partidos políticos, sino también tanto por la universidad, distintas partes de la comunidad internacional, distintas embajadas han estado trabajando y nosotros recibiendo sus propias experiencias de sus propios conflictos. Estamos también con las iglesias en este proceso y evidentemente con los distintos habitantes, especialmente las 4 regiones que viven este conflicto de manera a diaria. Me refiero a la región del Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos. Y en esto no solamente las comunidades, sino que también los gremios, forestales, agricultores, y evidentemente ven acá un camino que entrega un paso que evidentemente es de larga data y que va a tener que tener un proceso que no solamente está en los márgenes de este gobierno, sino de los próximos. Fabián, por lo mismo, cuando tú hablas de las recomendaciones, quizás el que generó más ruido cuando se empezó a hablar de las recomendaciones, valga la redundancia, fue la creación de un nuevo sistema de tierras. También está la agencia de reparación y de un tribunal arbitral. Antes de entrarnos en el proyecto de ley justamente de reparación, pero quiero situarme en lo que es el sistema de tierras, si lo puedes explicar también a nuestros auditores y si crees que va a tener viabilidad justamente en el futuro próximo, ya desde el 11 de marzo, gobierno de José Antonio Kast. Efectivamente,
el tema de la reparación de las tierra ¿Mm? es el corazón de este conflicto. Y hay que darle una salida. Y una de las razones que yo diría que acercó a las 8 comisionados con sus distintas miradas y su distancia, evidentemente, con lo que comenzó, fue justamente este tema, porque hubo un diagnóstico que es principal, y que es el problema que hoy existe, que tenemos una institucionalidad que fue un gran éxito en su inicio, la ley indígena, que se permitió avanzar en ello, pero el modelo, la institucionalidad como está funcionando hoy, con una ley de presupuesto año a año que tiene que ir funcionando, y la forma de procesar esta demanda, el diagnóstico que llegan estos 8 comisionados es que, tal como está hoy funcionando, el procesamiento de lo que hoy ya ingresó a la demanda institucional por CONADI no tendría una respuesta en menos de 80 años, incluso se podría proyectar hasta 162. Evidentemente eso es un grave problema y los comisionados lo entendieron así y dijeron, esto tiene que resolverse de alguna manera. Y lo que se proyecta con esta propuesta es una institucionalidad que sea una agencia de reparación donde vayan las comunidades ya con su aplicabilidad que le entrega CONADI para poder hacerla valer para una reparación en tierra u otros mecanismos que estimen conveniente, que se establecen ahí de manera muy clara. Y respecto al financiamiento, va a tener un fondo propio en el cual podrá recibir los dineros tanto públicos, pero también dineros de participación privada, incluso internacional, con los cuales se pueda procesar de mayor manera. Perdona que... Se Sí, estima que más o menos 4.000 millones de ¿ya? dólares lo que hoy ya está ingresado y lo que le va a costar al Estado algo que ya está reconocido como una deuda institucionalizada. Fabián, solo quiero agregar antes de darle el paso a Alejandro Guillé, ¿qué pasó? ¿Se cumplió finalmente con la consulta indígena o estuvo incompleta a propósito de este nuevo sistema de tierra? Tenemos un sistema de consulta indígena, que está normado en el decreto 66, que establece una consulta por distintas etapas. Nosotros iniciamos esta consulta en el mes de agosto, en 71 localidades, que alcanzó a tener una participación de aproximadamente 3.600 personas de comunidades, en las cuales, evidentemente, ante la falta de información, no llegamos a la etapa de información de poder entregar la medida, pero sí, lo que no se puede negar es que existe una desconfianza profunda al Estado, y por lo tanto, desde las comunidades plantearon distintas miradas que les parecía a través de la información que les llegó y que nosotros logramos entregar en la etapa que correspondía en la consulta indígena, y por lo tanto, nosotros lo que entendimos acá es necesario poner una pausa, suspender momentáneamente la consulta y hacer el trabajo de territorializar, socializar las medidas a las comunidades, y es en lo que estamos en este momento, para efecto de poder recibir aquellas cosas que les genera más ruido, pero además también poder explicar ante la desconfianza. ¿Qué son las cosas que principalmente nos han dicho que respecto a la medida que existen temores? Es primero el temor de que se puedan ser enajenadas las tierras indígenas que hoy son inalienables, pero en la medida todavía se mantienen tal cual. Solamente se permite contratos de uso y goce, como por ejemplo los contratos de arriendo. Y por otro lado, también han señalado, como toda problemática, que esto pondría fin a la ley indígena, que habría que tampoco es cierto, sino que es un estatuto especial para poder procesar esto que les señalaba hace un rato atrás, este cuello de botella que existe dentro de la institucionalidad actual de reparación en tierra y que está dejando toda esta demanda a ser procesada por lo menos en 80 años. Estamos en esta etapa en la consulta indígena para poder recibir esta información y poder hacer recomendaciones para poder mejorar la medida, incorporando aquellas cosas que nos han señalado las consultas y poder continuar o no la consulta indígena, cosa que evidentemente nosotros dejaremos avanzando o no, dependiendo de lo que nos señale estas últimas conversaciones con las comunidades indígenas para que se continúe el próximo gobierno. Fabián, entremos ahora al tema específico que fue noticia este lunes porque el gobierno presentó el proyecto de ley que reconoce, califica y repara a víctimas de violencia en la zona sur del país. Empecemos por aclarar, ¿quiénes son las víctimas? Víctimas, en este caso particular, que estamos hablando de un tipo especial de violencia, son todas aquellas personas, ya sean individuales o colectivas, que sufren afectaciones ya sea físicas, psicológicas, inclusive patrimoniales, sociales, culturales, y que menoscaban sus derechos ya sean fundamentales por una consecuencia de acciones de violencia que están vinculadas a este conflicto en particular.
en la zona sur, tanto del Biobío a la región de los lagos, que pueden ser ya sea de un conflicto intercultural y territorial que ocurren en estas regiones que les señalaba. La Araucanía faltó, ¿no? Disculpa. Biobío, Daniela. sí, Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos. Es que faltó la Araucanía. Exacto. Ya. Esas 4 regiones. Sí. Ahora, ¿qué es lo que se les va a reparar? Porque la violencia afecta a todo, finalmente incluso el clima de violencia ya afecta a los negocios, afecta a la sensación de seguridad, aunque no haya ocurrido nada específico. Para poner los límites, porque ahora todos van a tratar de ver si es que son beneficios interesantes, sustanciosos, digamos. ¿Específicamente tiene que haber sido objeto de algo particular o es parte del contexto? Porque muchos apelarán y ahí los límites se hacen más juidizos. Exacto. Bueno, primero lo que se repara, en este caso, trasciende lo que es la compensación económica, que es básicamente también la mirada que se ha tenido desde la administración. Y esta ley viene a complementarlo con otro tipo de reparaciones, como acciones de reposición de las actividades sociales, pero también atención psicológica de manera integral, también jurídica, atención social, y poder también acceder a intervenciones tanto colectivas que permitan la contención y prevención de la violencia, como iniciativas también de concientización, de memoria, promoción del diálogo y el fortalecimiento de la convivencia. Respecto a qué es lo que se tiene que observar para poder acceder a esto y lo que señala la ley, es primero que haya existido y haya sido parte y sufrido un conjunto de acciones, ya sea de violencia o vulneración de derechos, en el marco de la relación que tiene el Estado de manera histórica con los pueblos indígenas de estas 4 regiones. Como así también entre diversos actores sociales de las regiones ya señaladas. Y por lo tanto, evidentemente, haber sufrido una situación de violencia que se circunscribe al periodo ocurrido a partir del año 1990 en las regiones que van desde Biobío a la región de los lagos y que hayan provocado de forma directa o indirecta una afectación ya sea física, psicológica, patrimonial, social o cultural, y generar un menoscabo a sus derechos fundamentales, siempre y cuando sea en el contexto de este conflicto, ya que hemos llamado intercultural y territorial, comprendiendo, entre otras acciones, incendios, evidentemente muerte o lesiones, detenciones o allanamiento ilegítimo, apremio ilegítimo, ocupaciones de terreno, entre otros tipos de acciones que caracterizan a este conflicto que lamentablemente sufren los habitantes del sur del país. Fabián. Fundamentalmente, son los agricultores que han reclamado, o los transportistas, en la parte más empresarial, porque, por ejemplo, también en los allanamientos a las comunidades ha habido todo tipo de abusos, hemos visto gente que ha muerto. Y las desapariciones, Julia Chuñil, calza también en este ámbito, y a propósito de si son casos o no judicializados, agregando lo que dice Alejandro Fabián Salas. Bueno, sobre esto último, Daniela, es súper importante señalar que quienes tienen la competencia de señalar las responsabilidades de hechos delictuales lo tienen delimitado los tribunales de justicia ordinarios de nuestro país. Lo que hace esta ley es buscar una reparación más inmediata que, tal como indicaba Alejandro, no solamente tiene que ver con los agricultores o empresas forestales, que ciertamente, si se logran probar aquellos requisitos, podrán ser reparados también por esta ley, pero el concepto es mucho más amplio. Y esto inscribe a las personas que sean de origen mapuche o no mapuche, tal como se les indicaba anteriormente. Esto también se circunscribe la violencia institucional, que es parte también del conflicto y también se merecen ser reparados porque es un deber, es un derecho fundamental y un deber del Estado reparar aquellos daños que han sido causa de un conflicto acá en la zona sur del país. Ya, pero solo para aclarar, porque no, me quedó la duda, Fabián, esto tienen que ser, la reparación se produce luego de que los casos han sido judicializados, hay una sentencia, hay una condena, hay un hecho declarado por los tribunales de justicia, o es paralelo, o sea, no es excluyente. Es paralelo, siempre y cuando se puedan demostrar aquellos requisitos para la calificación administrativa de los hechos que permiten tener esta reparación, ya sea económica o las otras formas de reparación que indicaba hace un rato atrás. Y estos requisitos tienen que, evidentemente, ser la existencia de una acción que constituya violencia en los términos que les indicaba, o que la persona o personas que hayan sufrido estas afectaciones, ya sea físicas, psicológicas, patrimoniales u otras, sean consecuencia directa
vinculados a este conflicto intercultural y territorial que hayan ocurrido en las 4 regiones y se hayan producido a partir del año 1990 en adelante. Si se logran demostrar estos requisitos, el órgano calificador que establece esta ley podrá dar acceso y promoción al proceso que da la reparación de esta medida administrativa, que tal como señala tú, Daniela, puede ser paralelo a una acción judicial. Fabián, Perfecto. para precisar esto, reparar implica, entre varias cosas, remuneraciones. Por ejemplo, a quienes le incendiaron la casa o la comunidad que fue agredida. ¿Cómo se aplica el criterio? Y hablemos de monto, porque una cosa, por ejemplo, un fondo puede tener daños muy grandes, una comunidad daños más pequeños y por lo tanto son reparaciones que pueden terminar siendo muy desiguales. El término de montos necesariamente va a tener que ser precisado tanto por la ley de presupuestos que se le otorgue a la administración cuando sean creados cada uno de estos órganos, y ahí habrá un proceso, cosa que no señala de manera específica la ley. Lo que sí es cierto, la reparación es tanto para poder seguir ejerciendo su fuente de economía, como también situaciones tales como violencia que han generado pérdida de colegios, iglesias u otras. Por lo tanto, sí abarca estos términos de reparación. Eso dentro de lo pecuniario. También existe una reparación que escapa lo extrapatrimonial, señalémoslo como aquello, lo moral, como puede ser la atención psicológica, como también otro tipo de promociones que puedan permitir mejorar o reparar un daño que de manera psicológica han tenido las personas. Fabián, bueno, ahora tiene que pasar al Senado, discutirse, difícil que salga en este gobierno. No sé, tú, Alejandro, que sabes de los... Sí, ahora me llamó la atención que ¿De la entrara por Cámara el Alta? Senado, son un poquito más ordenados. Sí, Entonces pero... puede que eso ayude, pero... ¿Cuánto eco hay, Fabián Salas, para despedirte y a ver si tú tienes un pulso ahí que nos puedas compartir? Yo lo que hemos podido observar de esto es una demanda muy sentida y yo creo que es transversal. Tanto así como otras de las recomendaciones que hemos ido plasmando. Una de ellas es el reconocimiento constitucional de nuestro pueblo originario, que hoy se encuentra en el Senado y sin duda la discusión en la comisión ha sido bastante transversal y también creemos que va a ser así en la discusión en sala para su posterior pasar a la Cámara de Diputados. Entendemos que en estos procesos también es sentido el tema de que sea la reparación, pero con un concepto de que no se circunscriba que unos son solamente víctimas y no Claro. otros, y por lo tanto también el espíritu de este proyecto de ley es tener una reparación que sea abarcante de todos Transversal los habitantes también. que están lamentablemente viviendo exactamente, transversal. Muchas gracias, Fabián Salas, encargado nacional de la Unidad de Seguimiento de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. Que tengas un muy buen término de año y excelente 2026. Ustedes también que tengan un muy buen día y unas felices fiestas. Gracias. Gracias, Fabián. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa, faltan 2 minutos para las 8. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio Usach. 7 de la mañana y 58 minutos. La primavera florece en la red de parques urbanos de Parquemet. Ven a disfrutar de la naturaleza justo cerca de tu casa. Encuentra tu parque más cercano en www.parquemet.cl. Recuerda, todos nuestros parques son espacios libres de humo. Y no te pierdas todas nuestras actividades de primavera. Revisa la cartelera en nuestras redes sociales @parquemetnimbu. Te esperamos de martes a domingo. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, la práctica, y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocarse A él una y 100.000 veces más. le gusta La historia detrás de cada estilo musical. All You Need Is Love. Las influencias culturales, todo De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio Usach y TV Usach. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, pues. Al final la música es el resultado de la interacción social. Sé parte de nuestra franja cultural en artes y oficios los lunes y viernes a las 17 horas.
Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En Artes y Oficios conocemos más el trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH, Nuevas Voces. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. ¿Te gustaría conocer historias de las diversidades y disidencias sexogenéricas de Santiago? En Radio USACH estamos convencidos que sí. Por eso, junto al Gobierno de Santiago, te invitamos a sintonizar Voces Visibles, un espacio donde activistas e integrantes de la comunidad LGTBIQA+, nos entregan experiencias para convertirlas en el latido de un Santiago más diverso e inclusivo. Voces Visibles. No te pierdas cada miércoles y sábado a las 14 horas Voces Visibles, un programa de Visibles, iniciativa del Gobierno de Santiago, con el apoyo del Consejo Regional Metropolitano y ejecutado por la Dirección de Género, Equidad y Diversidad USACH. Voces Visibles. Radio USACH, nuevas voces visibles, nuevas formas de escucharnos. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche, Luis Becerra, falleció este lunes mientras combatía un incendio forestal en la comuna de Litueche, en la región de O'Higgins. El voluntario de 48 años sufrió un accidente vascular durante las labores de emergencia y falleció pese a la atención recibida. Por su parte, el gobierno decretó duelo oficial regional para este martes 30 de diciembre, reiterando además el llamado a extremar las medidas de prevención ante el riesgo de incendios. Nuestro saludo, por supuesto, al Cuerpo de Bomberos de todo Chile que hacen esta labor. Los verdaderos héroes. Sí, porque además es gratuidad pura, es puro generosidad. Un incendio forestal en gran magnitud está afectando al sector precordillerano de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, donde ya se han consumido cerca de 470 hectáreas de vegetación. Eso ante la rápida propagación del fuego, y ayer en la tarde hubo viento, Las autoridades decretaron alerta amarilla comunal y señalaron que, si bien el incendio no amenaza viviendas por ahora, la situación sigue siendo compleja debido a las condiciones climáticas y la presencia de material vegetal seco. La Dirección Meteorológica de Chile advirtió que el país vivirá el año nuevo más caluroso de lo que va del siglo. En entrevista con Línea 1, el meteorólogo Arnaldo Zúñiga señaló que en Santiago las temperaturas de esta semana alcanzarán entre los 35 y 36 grados Celsius y el calor extremo se va a mantener durante el verano. Este fenómeno está asociado a la transición hacia la Niña, lo que implica registros por sobre los valores normales y un mayor riesgo de eventos climáticos extremos. La Sociedad Nova Andina Litio S.p.A., creado tras el acuerdo entre Codelco y SQM, realizó su primera reunión de directorio con la participación del presidente Gabriel Boric y varios ministros de Estado. La empresa estará a cargo de la producción de litio hasta el año 2060, con un directorio compuesto por 6 integrantes, 3 de Codelco, 3 de SQM. Máximo Pacheco asumirá la presidencia y Ricardo Ramos la vicepresidencia de esta nueva sociedad. La empresa eléctrica Enel informó un nuevo corte programado de suministro eléctrico que afectará a la región metropolitana este martes 30 de diciembre. Según detalló la compañía, la interrupción del servicio impactará a un total de 9 comunas de la capital. Las que se ven afectadas son Estación Central, Lo Prado, Pedro Aguirre Cerda, Macul, Maipú, Santiago, La Reina, Las Condes y Lo Barnechea. De acuerdo con Enel, estos cortes responden a trabajos programados que buscan mejorar la calidad y continuidad del servicio eléctrico en la zona.
La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, realizó un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela, en lo que es el primer operativo estadounidense conocido dentro del país. Según informó el diario The New York Times, de acuerdo con el medio, el ataque tuvo como objetivo un muelle que, según funcionarios estadounidenses, era utilizado para la organización criminal transnacional Tren de Aragua, para almacenar narcóticos y preparar su traslado por vía marítima. Fuentes citadas bajo condición de anonimato señalaron que no había personas en el lugar al momento del impacto y que no se registraron víctimas fatales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el lunes la responsabilidad de su país en el ataque, aunque evitó entregar detalles sobre la forma en que se ejecutó la operación o la agencia específica a cargo. 8,5. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Vamos a la política, vamos a lo que va a ser el nuevo gobierno de José Antonio Kast, porque el presidente electo ya está dando luces de lo que va a ser su gabinete, está tomando forma, ya hay muchos trascendidos. Entre los nombres, Alejandro, que suenan, por ejemplo, para asumir el Ministerio del Interior, está el del militante de la UDI, Claudio Alvarado, quien se desempeñó como ministro secretario general de la presidencia durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Y en el oficialismo se generó un debate también, ¿no? A raíz de la postura adoptada por el Partido Comunista, esto de la otra vereda, cuando van a hacer oposición, luego de que la colectividad, o sea, el PC, hiciera un llamado a la movilización durante el próximo gobierno. De esto y más, ¿con quién conversamos? Con el politólogo y académico de la USACH, Marcelo Mella, que está de vuelta. ¿Cómo está, profesor Mella? Muy buenos días. Muy buenos días, Marcelo. ¿Cómo te echábamos mucho de menos. ¿Cómo estás? Yo también. Qué bueno. Entonces de ahora aprovechamos de te vamos a sacar jugo. Sacarle trote. Oye, qué lindo el lugar donde está, qué envidia. ¿Es tu casa? Qué patúa, Sí, pero es que es muy bonito. que hace mucho calor ya. Ya estás en la terraza. Calor, así que, sí. Ya. Acá en el estudio, en cambio, hace frío porque pusieron un congelador adentro para compensar. Ya, oh. No, y un decir de paso. Lo veo abrigado a Alejandro. Pero por favor, aquí. La elegancia. ¿Ah? Antes muerto que sencillo. Ya, vamos a lo nuestro. Una chaqueta un poco ancha, sí, porque eran muertos más gorditos. Bueno, vamos, profesor. Armemos un poco el puzzle del primer gabinete de Kast. ¿Qué es lo que se sabe y qué señal está dando de por dónde podría ir su equipo de confianza más cercano y su equipo ministerial? ¿Hay pistas ya a esta altura? No, mire, lo que podríamos decir hoy día, porque esto es un work in progress, está avanzando, es algo muy dinámico. Se ha discutido mucho en estos días si el periodo del cambio de gobierno es muy largo. Yo soy de los que cree que no, porque esta etapa para los gobiernos nuevos que asumen son semanas y días de gran intensidad, dado que tienen que hacer una ingeniería electoral, política, para guardar los equilibrios que permite construir una coalición, el Congreso, y mantenerla. El presidente Kast asume con una tremenda votación, pero asume con un partido republicano que pesa 20% en diputados y 10% en Senado. Y eso evidentemente fragiliza su gobierno y tiene que hacer algo para construir un bloque político, respaldo, que le dé viabilidad legislativa. Por importante que fue la votación de segunda vuelta, eso no tiene ninguna incidencia en la capacidad, en el músculo que tenga Kast para sacar adelante su programa. Y es algo que ya ha venido pasando, Alejandro, con la presidenta Bachelet, con el presidente Piñera y con el presidente Boric. O sea, es algo así como una enfermedad crónica. Y el primer desafío, yo creo que es guardar una cierta proporción entre la composición del gabinete y la correlación de fuerzas del Congreso. Marcelo, te voy a interrumpir un segundo, lo que pasa es que estás con eco y es muy incómoda la comunicación. Voy a pedir que desde interno arreglen no, hay eco, entonces se escucha doble tu voz. ¿Será que tienes prendido ahí algo que hace que se doble tu voz?
Marcelo? No ¿O sé acá? si ahí se escucha Ahí, mejor. ahí, perfecto, pusiste ahí. Ya, bueno. Excelente, sigue nomás entonces con la idea. Gracias. Entonces, yo creo que sin llegar a plantear que el gabinete va a ser, Daniel Alejandro, una imagen espejo de la correlación en el Congreso, sí tiene que guardar alguna relación. Y me atrevo a decir que es el momento también de ciertos sacrificios, particularmente en el Partido Republicano, porque si bien es cierto, es el principal partido en el oficialismo, el partido que tiene más votación y más escaños de parlamentarios, no es menos cierto que por esa misma razón debe ceder espacios en el gabinete a Chile Vamos, quizás más allá de lo que pesan sus partidos en el Congreso. Eso ocurrió durante la nueva mayoría, ocurrió durante el presidente Piñera, ocurrió durante la concertación y ahora viene la etapa de asumir el costo de ser gobierno. Gobernar en Chile es complejo y el Partido Republicano lo empieza a saber ahora. Entonces, más allá de los nombres, creo que la palabra clave son qué equilibrios le permite al presidente Kast contar con una coalición que lo deje cerca del 50%, no más allá. No tiene posibilidades hoy día con el gabinete de ir más allá del 50%. Así de paradojal es lo que pasa en Chile con el sistema que tenemos. Entonces, me atrevo a decir que con un gabinete que sea un 49, 50, 48%, el presidente va a haber cumplido esta etapa, que es una etapa muy compleja, muy difícil, y donde se marca en buena medida el primer tiempo de esta nueva administración. Marcelo, y en ese sentido, en estos equilibrios o estas fuerzas de lo que va a ser no solo el gabinete, el gobierno en general de Kast, ¿qué rol podrían jugar, por las condiciones que han señalado, los libertarios y en particular Johannes Kaiser? Eso es un dilema complejísimo, porque yo creo que Kaiser tiene dos caminos que son antagónicos. Uno, pensar como primera preocupación la proyección de su liderazgo presidencial. El Partido Libertario tiene un 5.2% en diputados. Es un partido pequeño, pero es un partido fundamental para que Kast logre acercarse al 50%. Entonces, siendo chico es muy relevante. Uno podría hacer el símil con el Partido Radical durante los años de la concertación. Era pequeño, pero era decisivo para construir las mayorías mínimas que necesitaban los 4 gobiernos de la concertación para poder gobernar con éxito. Entonces, un primer camino es defender el liderazgo presidencial de Kaiser. El segundo es que si no forman parte del gobierno, cosa que yo veo imposible, ellos han hablado de líneas rojas en ciertos temas, ciertas condiciones en las cuales ellos no entran. La verdad es que creo que esas son como la candidatura Bachelet, por ejemplo. Esas son paparruchadas. No, creo que los temas más importantes, el tema más importante es el INH y los temas relativos a identidad de género, temas LGBTQ. Esos son los temas que a Kaiser le interesa poner por delante para asumir el costo, ojo, y el riesgo de ser parte de un gobierno del cual no es un socio mayoritario ni controlador. Está claro que entrar a un ministerio, salvo que lo manden a obras públicas, significa asumir costos. Ni hablar si es algún ministerio demasiado expuesto por la contingencia, porque probablemente va a quedar en el camino. Entonces, el no es muy costoso, pero el sí tiene riesgos para Kaiser muy grandes. Ahora, en este escenario estamos todos tratando de pulsear para dónde va a ir este gobierno. Si va a ser un gobierno pragmático, como dijo en la campaña, preocupado principalmente de la seguridad, la migración y por otro lado el crecimiento, o va a incorporar una agenda que no mostró en la campaña y que fue la que tuvo casi en las elecciones pasadas que perdió, y donde Kaiser lo tira mucho para ese lado.
Y eso significa más movimiento social, más protesta, más incomodidad. Y los empresarios que apoyaron aquí quieren un gobierno más tranquilito, más práctico. Y de hecho le pidieron que se deshiciera de Kaiser y toda esa gente y les dejara esa agenda a ellos. Pero para entrar al gobierno ellos van a poner esa agenda porque es lo que les da identidad. ¿Hasta dónde se va a ver desafiado el liderazgo del presidente Kast por el Partido Libertario y Kaiser? El presidente electo tiene solo un camino con realismo político. Ese camino es constituir gobierno de coalición. Eso significa que no va a ser, Alejandro, un gobierno del Partido Republicano. Por cierto, no va a ser un gobierno de los libertarios. Lo que está haciendo Kaiser es construir una narrativa de condiciones, de líneas rojas, para no entrar sin una negociación, entre comillas. Pero porque el costo que tiene Kaiser dentro del partido suyo es muy grande. Hay que pensar que en la coalición de gobierno también van a haber, digamos, gente de partidos de centro. Va a estar Evópoli o algunos militantes de Evópoli. Entonces, esa combinación es una combinación derechamente que le revienta la interna a Kaiser y tiene que poner condiciones. Yo no tengo duda de que si hay racionalidad en los equipos de Kast, el gobierno de Kast debiera ser, por sobre todas las cosas, un gobierno de coalición. Otro camino lo condena a repetir errores. Mira, los mismos errores del presidente Boric, pero con signo contrario. El presidente Boric, en el balance, en el largo plazo, va a ser un gobierno con una nota no tan negativa como ha tenido en las últimas semanas a propósito de la campaña. Yo creo que hay logros y hay resultados que uno debe valorar, pero no tengo ninguna duda que un aspecto deficitario del presidente Boric ha sido el tiempo que demoró entender que la política es ante todo realismo. Si Kast tiene el mismo problema por el tema identitario de su sector, va a tener los mismos resultados porque las condiciones son las mismas. Se habla de nuevo ciclo, pero habría que pensar hasta qué punto es nuevo ciclo si tenemos el mismo nivel de fragmentación y casi el mismo porcentaje de escaños del partido de gobierno en el caso de Boric y en el caso de Kast. Yo creo que las externalidades, las condiciones son muy similares. Kast tiene la posibilidad de no repetir los errores que cometió Boric y hacer un gobierno más bien de coalición. Estamos con Marcelo Mella, politólogo y académico de la USACH. Sigamos con el gobierno de Kast. Antes de adentrarnos... ¿Ah? ¿Se escucha con eco o no? No, ahora no, el perro nomás, pero está genial, es parte del ambiente. El perro aporta la chilenidad. Ya, exactamente. No le voy a poner nombre al perro, por si acaso. No. Me acordé de uno famoso, octubrista le dicen por ahí. Y un diputado libertario que si dijera lo que pienso. Ya. Quería preguntarte nuevamente antes de entrar a lo que va a ser la oposición, Marcelo, en relación a las señales o la impronta, sobre todo comunicacional, de lo que podría ser el gobierno de Kast, en la eventualidad de que la vocera de su gobierno sea la periodista, actriz, cantante, Mara Sedini. ¿Qué te parece esa señal cuando hemos visto... dentro de la arqueología de Internet, ¿no? Expresiones bien duras de ella, bien pasadas de pueblo, sobre todo en el programa Sin Filtro. Ella ha tenido muchas críticas, pero ella jugó un rol muy importante luego en la campaña, porque esto también fue previo a aquel periodo, o entre medio. Pero ha generado harto ruido. ¿Qué te parece la figura de ella? Sí, mira, yo tengo un problema, que yo sé, problema viejo. Yo no veo Sin Filtro. Por lo tanto, bien haces. No lo veo por una cuestión, lo vi una vez y me parece que realmente es todo lo que uno no quiere para una política democrática sana. Sí. Es decir, una conversación política sin respeto, a mí me parece que no tiene cabida si uno quiere fortalecer la convivencia democrática. En los conceptos de tironi, vulgaridad, podríamos decir. Sí, tengo conceptos peores, pero quedémonos con tirón y vulgaridad.
Ya. Yo creo que en el caso de la señorita Sedini, que no conozco, más allá de su jingle en el Movistar Arena, en la concentración de CAS, creo que se paga el mismo costo o el mismo riesgo que en el caso de cualquier persona que es marginal de la política y pasa a la primera línea. Me parece que, por eso digo que no tengo claro si realmente hay un cambio de ciclo, porque del estallido hasta ahora parece que el hecho común ha sido que personas que vienen de fuera de la política, desde posiciones de marginalidad política, llegan rápidamente a primera línea. Y yo tengo la idea que eso genera un costo para el país, porque la gente aprende lentamente y aprende con muchos errores, y en política eso es cierto. Y algunos no aprenden, profesor. Claro, creo que ponerla de vocera es una exposición muy fuerte. No tengo por qué dudar que es una mujer muy capaz, pero creo que con toda persona nueva se corre un riesgo. Le ocurrió al Frente Amplio y en el ambiente de libertarios y de republicanos hay mucha gente que eventualmente va a subir posiciones de alta responsabilidad no teniendo ningún cursus honorum, ninguna trayectoria en política. Y eso es complejo. Yo creo que en ese sentido lo que mejor puede hacer CAS es apoyarse fuertemente en la gente con experiencia de Chile Vamos, porque administrar una vocería o administrar un ministerio es un asunto muy complejo. No basta la formación de diputado, con el respeto de Alejandro, ni de senador. Creo que son tareas con una complejidad distinta. Y la administración del Estado, poner firma, administrar recursos públicos, es una cuestión muy compleja. Yo creo que no solamente en el caso de Sedini, sino en el caso de todas las figuras nuevas, significa un riesgo. Así que yo diría, la moneda chica debería estar pensando en un techo porcentual de personas sin trayectoria para llenar cargos de gobierno, si no va a correr un riesgo y probablemente va a sufrir errores el gobierno que le van a generar costos durante los primeros meses. Profesor Mella, ¿cómo ve usted a la oposición, o sea, hoy oficialismo, pero que pasa a ser oposición en marzo, en cuanto a asumir la derrota, pero de verdad asumirla y empezar a tirar línea? El PC ha causado cierto ruido, pero la verdad es que no ha dicho nada que no sepamos del PC. La vinculación con los movimientos sindicales, los movimientos sociales, etcétera, más allá de que los manejen o no los manejen, que ya es otra discusión. Pero, ¿cómo se están viendo? ¿Hay sentido verdadero de autocrítica o hacen la apariencia de que es autocrítica, pero en el fondo hacen lo mismo de siempre? Mira, más allá de la autocrítica, esta cosa de los actos de contrición, creo que son poco relevantes. Y en eso estoy en opinión de mi minoría. Yo creo que lo que realmente es importante es ver, primero, cómo se zanja la disputa generacional y estratégica dentro del PC. Acá hay dos lotes que son fácilmente reconocibles, una vieja guardia partidaria del camino propio del PC, como actor que controla la radicalidad social y política. Y eso tiene un antecedente histórico. Y otra segunda tendencia, partidaria más bien de una coalición amplia. El PC como partido de una coalición amplia, con el socialismo, el PPD, partido de centro-izquierda, o el partido defendiendo una función como partido, aunque eso pudiera eventualmente limitar el crecimiento electoral del PC. Ahí hay un tema grande que no lo vamos a zanjar en el corto plazo, porque tiene que ver con el recambio de liderazgos dentro del PC. Eso requiere mucho tiempo, yo diría un año, 2 años o más, para tener luces si efectivamente prevalece una tesis o la otra. ¿Eso tiene implicancias para la cohesión de la oposición? Sí. ¿Tiene implicancias para el lugar que juega, el lugar que ocupa
Janet Jara, sí. No tengo claro que liderar la oposición sea pavimentar el camino a la candidatura de gobierno de la oposición, porque en estos años donde hay tanta dureza en el debate y el espacio político parece tan fragmentado, me parece que una exposición muy temprana puede generar un efecto Matei para cualquiera que se ponga incluso desde la oposición a tratar de convertir su liderazgo, su conducción de la oposición en un capital para una candidatura presidencial en 4 años más. Marcelo, por último, sí, en la misma línea. Dale, termina, sí. Socialismo democrático. Ahí yo creo que hay un tema también complejo que tiene que ver con si el socialismo lidera una coalición opositora amplia o hay otro tipo de cálculo. Yo no veo al PS en posición de liderar una gran coalición disciplinada como opositora al presidente Kast. Yo solamente cierro con un párrafo. La unidad de la concertación, la coalición más exitosa de Chile, yo diría en la historia política de nuestro país, se logró en una compleja articulación desde 1983 en adelante, hasta el año 88. Es un periodo muy grande. Yo podría pensar que incluso 4 años de oposición pueden ser poco tiempo para construir algo que se acerque a lo que fue la concertación, en capacidad de representar a una mayoría social del país. Así que soy bastante pesimista de la articulación o convergencia rápida de las distintas caras de la oposición. Sí, lo que planteó ayer en la redacción de La Tercera la diputada Lorena Fries, ¿no? De una coalición que le calzaba, ¿no? Por intereses, incluso por centrarse de alguna manera más en la izquierda, más que en la centroizquierda o como se llame, el Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Comunista. ¿Lo ves viable? Quedando fuera, por supuesto, la Democracia Cristiana y el PPD, dentro de los partidos más grandes. El rol de partido de oposición a Kast es un incentivo para converger en un primer momento, pero si representan un espacio de ideas comunes, yo soy más escéptico de eso. Creo que una coalición de oposición puede ser una convergencia rápida, táctica, pero si hablamos de estrategia a largo plazo y peor aún, de programa común, de un cemento normativo que una algo como un bloque político progresista en largo plazo, yo lo veo más lento. Y la oposición debe tener cuidado porque estamos viviendo un momento de reacción frente a lo que fue el estallido. Así que si se pasan de pueblo, si llaman a protestar masivamente frente a cualquier cosa, yo creo que puede la izquierda tener un rechazo en las urnas en las próximas elecciones y continuar esta crisis que puede ser corta o larga, pero que está viviendo en todo el mundo los llamados partidos progresistas. Bueno, profesor, ha sido un agrado conversar con usted. Estamos de vuelta. Le agradecemos el gesto. Un abrazo. Gracias, y que Marcelo Mella. El próximo año que viene sea lleno de entrevistas. Eso, lleno de entrevistas, de análisis, de buen análisis como el que tú realizas siempre con nosotros. Que tengas feliz cambio de año y que sea muy bueno este 2026. Bueno, y cariño, cachupín. ¿Cómo se llama el cachupín? Eso, los abrazos después. ¿El cachupín era tuyo o del vecino? No, del vecino. Bueno, nuestro saludo al vecindario. Al vecino, no quiero decir nada parecido al diputado Alavía, así que... Ya, me parece. Que te vaya muy bien. Un abrazo, Marcelo Mella. Ahí estábamos con el politólogo y académico de la USACH, una vez más, o de vuelta, como tú bien señalabas, Alejandro, en este análisis tan importante. 8:29, ¿vamos a una pausa, queridos? ¿Sí? Sí, yo lo estoy esperando. Vamos a una pausa y ya regresamos. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. A Hora da Saudade. Uma mirada desde as africanidades ao mundo.
tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. Ahora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, Nuevas Voces. Hola, soy Nicolás Fernández, psicólogo y más conocido en Instagram como Un Psicónico. Te invito a escuchar Estado de Ánimo, un programa donde hablaremos de salud mental en serio, sin tecnicismos ni frases vacías, junto a interesantes panelistas. Desde la contingencia nacional, las relaciones, el cansancio cotidiano y esas emociones que no siempre sabemos nombrar. Porque cuando Chile piensa, ¿cómo se siente? Estado de Ánimo en Radio USACH, todos los martes a la 1 de la tarde, para hablar, pensar y sobre todo acompañarnos. Radio USACH, nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. El antiguo arte de leer no pasa de moda en Radio USACH. Siempre estamos leyendo miradas, intenciones, entre líneas y muchos libros. Novedades de todos los géneros, formatos y estilos. Novelas, ensayos, poesía, historia. Autoras y autores consagrados y emergentes. De editoriales independientes y masivas. Nada se nos escapa en Frecuencia Literaria. Porque compartir lecturas es compartir mundos. Sintoniza con nuestra Frecuencia Literaria cada martes y jueves a las 17 horas por la 94.5 FM Radio USACH. Estamos de regreso en Línea 1. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Vamos a echar un vistazo al mar de China, donde se está concentrando la información ahora. En medio de todo esto de reacomodo del mundo, China está reivindicando, siempre ha reivindicado que Taiwán le pertenece. Sí. Recordemos, para hacer historia, que Taiwán es una isla que está al lado de China, al frente, mirando hacia el Atlántico, por cierto, o sea, al Pacífico, perdón, y que, como es obvio, pues no tiene otra manera de estar una isla, en medio de un complejo sistema de países ahí, de archipiélago y todo. Está Filipinas, al frente está Vietnam, ellos están un poco más arriba, más hacia el norte, y abajo, bueno, está Malasia, hay mucho comercio ahí, en una zona de gran influencia en el mundo asiático, es la zona de más movimiento económico y comercial del Asia. Y está metido, por lo tanto, frente a China, que es el país más grande, y por lo tanto reivindica y se le llama siempre el mar de China. Y Taiwán, que se separó de China después de la guerra civil que terminó con el triunfo de Mao Zedong y las fuerzas comunistas en el año 1948, terminada la Segunda Guerra Mundial. En el año 48 migraron ellos, escapando, se fueron a la isla y crearon ahí una república nacionalista con Chiang Kai-shek. ¿Cómo se llama? Chiang Kai-shek. Sale, pero también. Claro, suena muy chino. Bueno, ellos se instalan ahí con un gobierno nacionalista, muy conservador, pero que ha tenido bastantes resultados económicos y hoy una reivindicación permanente de China, nunca ha renunciado. La mayor parte del mundo se da cuenta y reconoce que eso es territorio chino, por eso que no reconocen a Taiwán,
pero Taiwán es una pieza muy importante en el comercio mundial de alta tecnología y por lo tanto Made in dependen. Taiwan. Claro, se desarrollaron primero que los chinos nacionalistas antes que los chinos comunistas. En ese cuadro siempre ha habido una cierta tensión que ha ido ganando fuerza con el tiempo, sobre todo porque las grandes potencias se posicionan en términos de intereses. Estados Unidos tiene ahí un enclave, Japón acaba también de decir que va a apoyar a este enclave, Estados Unidos acaba de aprobar una cantidad de 11.000 millones de dólares en armamento, ya no solo defensivo, sino ofensivo. Japón ha dicho que si hay conflicto va a apoyar abiertamente y por lo tanto vuelve a las ligas de la guerra. Acuérdense que Japón después de la Segunda Guerra Mundial rechazó cualquier posibilidad de involucrarse en conflicto, ahora está volviendo al escenario de los conflictos y se está armando ahí una cazuelita bien intensa y que a la larga, a la corta, China va a tratar de recuperar. Y como no lo va a hacer convenciendo al gobierno de Taiwán ni neutralizando a Estados Unidos y Japón, probablemente eso derive en algún tipo de conflicto de alta magnitud. Es uno de los puntos más críticos en el mapa mundial, pero no siempre es noticia. Y ahora China lanzó grandes ejercicios militares, pero con algunas características distintas. Es con fuego real. Tiene 5 zonas marítimas y áreas claramente identificadas, donde está haciendo un entrenamiento de mar y aire, pero con también soldados, que se supone después participarían en operaciones combinadas de ocupación de puertos y puntos estratégicos. Y esto ha incluido un despliegue militar muy, muy grande, con advertencias que hasta ahora no había hecho, porque usa fuego real y segundo advierte al comercio que circula por ahí, que es más o menos el 30% del comercio mundial, circula por ese callejón que se genera entre Taiwán y China, por esa zona y que da después más abajo Vietnam y al costado o al frente Filipinas, Indonesia, todo eso, Malasia, notifica que se abstengan de ingresar esas aguas porque van a estar estas operaciones que son periodo corto, pero es una clara demostración de fuerza a lo anterior, a que Estados Unidos aprueba un nuevo crédito de 11.000 millones de dólares sí, y Japón que se suma, por lo tanto es obviamente una operación combinada, Estados Unidos con Japón y sus aliados en la zona, para ponerle límites a China y que vaya en el fondo, desde el punto de vista pragmático, alejándose de la posibilidad de una eventual ocupación. Y eso es lo que se está probando en este día. No va a pasar nada, no se ha declarado una guerra mundial acá, pero demuestra que este es un tema pendiente, quizás el más grave, porque confronta directamente a las grandes potencias, tiene que ver con el comercio, es mucho comercio, mucho. Además, esa zona es mucho petróleo, muchos minerales, y eso hace que sea un área apetecible, y las guerras finalmente tienen siendo económicas más que... ¿no? ¿Esa zona? Sí, claro. Bueno, están todos los países poderosos ahí, pues, es un área geográfica y todos tienen reivindicaciones del mar de China, no está resuelto muchos conflictos, por eso hay muchas islotes que China ha usado mucho de ello para transformarlo en plataformas militares también. Entonces hay una tensión que en algún momento va a dar que hablar. Este año ha sido de altos conflictos bélicos, por varios lugares. Bueno, porque hay intereses. Mientras más dinero hay en el mundo y el mundo cambia, más intereses. Sobre todo esto tiene importancia porque el Ártico se está deshielando y por lo tanto antes pasaban solamente los submarinos por debajo de todos los países, de las potencias, pero ahora al deshielarse va a poder pasar flujo comercial. Entonces va a aumentar el flujo comercial por el hemisferio norte. Y nosotros vamos a quedar mirando de lejos, pero no importa porque total no hemos hecho nada para tener protagonismo, no tenemos política de puerto, no hemos desarrollado un megapuerto en el Pacífico, Perú ya nos ganó y nosotros seguimos discutiendo si hay que echar a los migrantes y si hay que echar para atrás el aborto en 3 causales, bueno, así se llega a lo que estamos. Vamos a una nueva conversación, Alejandro Guille, cuando son las 8:39. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. La situación de la niñez en Chile continúa siendo preocupante. El análisis anual presentado por UNICEF indica que pese a su desarrollo económico, el país registra uno de los peores desempeños en bienestar infantil entre las naciones de la OCDE.
Y entre los principales problemas identificados se encuentran las brechas territoriales, el deterioro del bienestar y de la salud mental adolescente, así como nuevas expresiones de violencia. Y para hablar de este balance de la niñez en Chile durante este 2025, ¿con quién conversamos? Con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipú, para hacer un balance que la verdad, de Maipo, perdón, que me estoy poniendo argentino. Te fuiste al otro lado. De Maipo, para decirle que yo digo la poquito, situación de los niños, te explico. Claro, la situación de los niños en Chile, se avanza en algunas cosas, mucho discurso. ¿Es tan efectivo eso en la práctica? Y segundo, ¿estamos empeorando algunos indicadores o no? No está claro y por eso la preocupación. Don Marcelo, ¿cómo está? Muy buenos días. Ahí lo vemos en pantalla. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, Daniela. Hola, Alejandro. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros para hacer este balance de varias situaciones que hemos visto de repente un poquito, más que aisladas, con cierto foco, pero a propósito del último informe que se realizó desde la Defensoría de la Niñez, vimos también varios dolores que nos aquejan. Cuando Alejandro también me decía fuera de micrófono, y te lo comparto, Marcelo, todos hablamos siempre de los niños primero, niños y niñas y adolescentes, por supuesto, preocupados de los estudiantes en los colegios, las familias, qué sé yo, pero no sé cuánto se ha avanzado en estos problemas que identificamos y que tú también nos puedas expresar. A ver, lo primero es que uno tiene que contextualizar que los temas que afectan a la niñez tienen que ver con los factores de riesgo que emergen y no son de la noche a la mañana ni de un gobierno a otro, sino que vienen de procesos de largo tiempo. Ahora bien, los gobiernos también han intentado de responder desde el Estado con las herramientas que tienen y creando nueva institucionalidad. Creo que nosotros tenemos de las leyes más, por así decirlo, sólidas a nivel internacional en materia de niñez. Tenemos una Defensoría de la Niñez, tenemos una subsecretaría, tenemos un servicio de protección y un servicio de reinserción separados, tenemos una ley de garantía. Y entonces uno dice, bueno, tenemos... aquí el Parlamento hizo su pega, el Ejecutivo echó a andar los programas, se echó a andar un sistema de protección integral de la niñez, pero en la bottom line tenemos 4 realidades inadmisibles con las que estamos terminando el año. O sea, en primer lugar, tenemos listas de espera en el servicio de protección de casi 50.000 niños. O sea, es cierto que las listas de espera a nivel general, pues, particularmente en salud, han crecido de manera significativa, pero en el servicio de protección estamos hablando de grave riesgo de muerte de los niños. Estamos hablando de situaciones muy delicadas y cuando inició el servicio Mejor Niñez el año 2021, las listas de espera eran de 11.000 niños, hoy día son 50.000. Ese es un primer dato que lamentablemente si uno tiene una imagen de lo que está pasando con la niñez, particularmente la niñez más vulnerada, es esta larga lista de espera. En segundo lugar, estamos terminando con un aumento significativo en la explotación sexual infantil. Fíjese que en los últimos 2 años, el 22 y el 24, creció un 73%. Y si uno analiza las cifras, se da cuenta que el 55% de las víctimas son víctimas que están bajo protección del Estado, o sea, lo que le agrega una gravedad sustantiva. O sea, piensa que el año 2018 el Comité de Derechos del Niño levantó varias observaciones al Estado de Chile. Y el año 2020 ya había levantado, ya había sacado de esas observaciones varias, producto de las nuevas legislaciones que se habían implementado. Sin embargo, sostuvo una, que es muy dolorosa, que es la de la explotación sexual en los entornos de protección, específicamente en las residencias. Y eso, hoy día, estamos viendo que hay residencias donde hay el 100% de las niñas están en explotación sexual, y en general la cifra de niñas de 14 a 17 años que están en explotación sexual supera el 33%. O sea, 1 de cada 3 niñas adolescentes hoy día son víctimas de explotación sexual en entornos de protección del Estado. El tercer elemento o la tercera variable que uno puede considerar en este año ha sido el recrudecimiento de la violencia en los entornos protectores, particularmente al interior de la escuela. O sea, lo que pasa en la escuela no es consecuencia de la escuela, es consecuencia del entorno, es consecuencia de la familia, es consecuencia de la comunidad donde se están desarrollando, de la sociedad. Entonces, uno ve cómo han aumentado las denuncias de manera significativa, denuncias graves de violencia. Hemos tenido también niños que han muerto en los entornos escolares durante este año. Estamos hablando de un crecimiento de alrededor de un 20% anual de las denuncias más graves en materia
de violencia escolar. Y por último, quizás el indicador más terrible es la trayectoria que ha tenido la victimización, los homicidios consumados de niños y adolescentes. Si uno mira las cifras, ya la Defensoría hacía cuenta que en los últimos 5 años ha crecido un 105% la tasa de victimización. Es decir, si bien es cierto, hemos tenido descensos marginales en materia del volumen de homicidio, han habido una caída en los volúmenes de homicidios generales, en el volumen de homicidios de niños y adolescentes ha habido una progresión de hasta un 105%. Es cierto que durante el primer semestre de este año disminuyó de manera significativa ese indicador, pero aumentó de manera también significativa los homicidios tentados y frustrados, un 58%. Eso quiere decir que los niveles de violencia que están afectando a los niños y adolescentes son extraordinariamente fuertes. ¿Y quiénes mueren? Mueren un porcentaje importante, son víctimas absolutamente aleatorias del delito, estaban en la trayectoria de una bala loca o estaban en medio de una quita de droga. El 58% está muriendo en la calle. Antes, hace 3 años atrás, era un 20%, hoy día es un 58%. Estamos también presentes con más de un 20% de víctimas por violencia intrafamiliar. Estamos con alrededor de un 20% por víctimas con homicidios conocidos, o sea, por conflictos interpersonales. Y hay un porcentaje importante, del orden de un 40%, que son niños que mueren participando en acciones delictivas. O sea, que son protagonistas de esas acciones delictivas, de las cuales el 20% está relacionado con el crimen organizado. Por lo tanto, si uno mira estas cifras, son cifras que no podemos dejar pasar, son realmente inadmisibles. Gracias. Es cierto que ha habido algunas mejoras significativas dentro de este año, particularmente la convicción del derecho a vivir en familia. ¿Y eso por qué se lo digo? Porque durante este último semestre particularmente ha habido una intención declarada de poder avanzar hacia el acogimiento familiar y la reunificación familiar como alternativa al sistema residencial. Y creo que ahí hay un punto importante para temas como la explotación sexual o las vulneraciones que pueden sufrir niños de 0 a 3 años, que la ley dice, la ley desde el año 2022 está vigente y plantea que los niños de 0 a 3 tienen que estar viviendo en familia, ya sea una familia acogida, una familia externa, una familia extensa o una reunificación familiar, pero no pueden vivir en residencia. Sin embargo, el año 2022 habían 400 niños de 0 a 3 en residencia, hoy día son 800. Entonces, estamos incumpliendo la ley, pero lo fundamental, estamos hipotecando el futuro de niños que van a tener profundos déficits cognitivos, emocionales, etcétera, por no haber tenido esos 3 años de vida primera, que son tan importantes, un vínculo protector en una familia. Ahora, profesor, usted ha mencionado varias causales, crimen organizado que ve la vulnerabilidad y ataca, pero es porque hay una vulnerabilidad previa, hay un Estado ausente. En el caso de esta institucionalidad que se crea para proteger a los niños, ¿quién diablo fiscaliza que no ocurra eso? O sea, a uno le llama la atención que se habla de las casas de protección, etcétera, y ahí mismo se comete el abuso y se comete además, se comercializa. Entonces, ¿cómo se crean sistemas que no se evalúan, que no se fiscalizan? ¿Dónde estaría? Bueno, falta plata siempre, pero si hacemos algo, hagámoslo bien. Mire, Alejandro, las residencias particularmente han tenido un aumento en las exigencias que vienen precisamente por la historia de vulneraciones que han habido antes. Sin embargo, esas exigencias tampoco han tenido como correlato en mejores fiscalizaciones, supervisiones y mejoras también en los equipos clínicos que deberían estar al interior de las instituciones de trato directo, básicamente de cuidado, donde se requiere, por ejemplo, atención psiquiátrica, donde se requiere el tratamiento de trauma complejo, donde se requiere el poder blindar de la llegada de los proxenetas a esas instituciones. Entonces, por ejemplo, tenemos niñas en explotación sexual que llegan a una residencia y al poco tiempo las otras niñas que no estaban en explotación sexual vuelven a estar porque empiezan a participar de esa red. Entonces, aquí hay temas de fondo. Uno, primero, de sistema. Las niñas que están en explotación sexual no pueden estar en residencia. O sea, finalmente es una forma de atraer la demanda que las niñas estén en residencia. Tienen que estar segregadas, tienen que tener una familia protectora, tienen que estar como, por ejemplo, lo que el Ministerio Público tiene, que son las casas de protección de víctimas.
y uno tiene que trabajar desde ahí con dispositivos terapéuticos especializados. Hoy día no existe una oferta así. No existe tratamiento de trauma complejo para las niñas que son víctimas de explotación sexual y lo requieren, porque no solamente tienen un trauma emocional, tienen un trauma físico, tienen un trauma que también está apalancado de una serie de enfermedades. Entonces, se requiere una atención altamente especializada que hoy día no existe. De hecho, apenas tenemos 1.200 cupos para eventualmente cerca de 6.000 niñas que son víctimas en nuestro país. Son los mismos cupos de hace 20 años y es la misma oferta de hace 20 años, que es insuficiente. En segundo lugar, efectivamente aquí hay una potestad reglamentaria que obliga a la Subsecretaría de la Niñez a hacer auditorías periódicas. Pero nosotros hicimos una comisión investigadora respecto de la explotación sexual en los centros de protección, que la dirigió la diputada Maite Orsini. Después vino también una comisión investigadora dirigida por la diputada Marlene Pérez. Se han hecho otras comisiones investigadoras, como por ejemplo las que hicimos con Erika Olivera, que también apuntó a los niños desaparecidos del sistema de protección. Alejandro, Daniela, hay 215 niños desaparecidos. O sea, niños que deberían estar en la residencia y no son habidos, con órdenes de búsqueda y recogimiento y no se encuentran. Niños incluso menores de 5 años. Entonces, claramente tenemos una realidad muy compleja. Niños que son desaparecidos y que terminan a merced de las redes de explotación sexual. Niños que son desaparecidos y que terminan a merced de grupos delictivos que participan en bandas delictivas. No tenemos una oferta especializada. No nos estamos jugando por el derecho a vivir en familia. Si aquí esto es fundamental. 7 de cada 10 niños que hoy día están en una residencia tienen un adulto responsable que los va a ver regularmente. No están en abandono. Y eso es clave desmitificarlo. Es una porción muy pequeña los niños que están en residencia y están en abandono. Hay un adulto responsable que por muchas razones puede que no pueda hacerse cargo, principalmente económica. Fíjate que una familia acogida, por ejemplo, hoy día recibe 120.000 pesos de manera directa. La UNICEF ha planteado que el costo de un niño en condiciones normales, mensual, es de 596.000 pesos. La residencia recibe cerca de 2 millones de pesos por niño. ¿Por qué hay una diferencia tan sustancial entre una residencia que recibe un niño con el mismo nivel de riesgo y una familia de acogida? ¿Por qué no se sube la subvención de la familia de acogida al mismo nivel? ¿Por qué la subvención no sigue al niño hacia cumplir su derecho a vivir en familia? ¿Por qué no hacemos reunificación familiar? ¿Por qué no fijamos un piso de protección social mínimo para que aquellos adultos responsables que los van a ver regularmente se puedan hacer cargo del niño y el niño? Sí, Marcelo, es muy sobrecogedor de alguna manera este diagnóstico que tú nos estabas compartiendo o esta realidad que no siempre está tan presente en los medios. Agradezco también que nos hayas informado en detalle. Lamentablemente es muy deprimente la situación actual, pero a propósito del nuevo Sistema Nacional de Adopción, ¿ayuda a propósito también con las familias de acogida a descomprimir este sistema y a que los niños, niñas y adolescentes, y sobre todo los más chiquititos en realidad, tengan mayor protección, una protección responsable, amorosa, de verdadero cuidado? ¿Es un avance el Sistema Nacional de Adopción, el nuevo? A ver, mira, Dani, nuevamente yo creo que nosotros lo que tenemos es que confiamos demasiado en las leyes y no nos damos cuenta de que tenemos que tener una capacidad de gestión instalada. El sistema de adopción descansa en 2 instituciones que hoy día están colapsadas. En primer lugar, descansa sobre el sistema de protección, donde fija plazos y claramente hoy día, si no tenemos ni siquiera resuelto el tema de las listas de espera, va a ser muy complejo. Y en segundo lugar, descansa sobre la Defensoría, sobre los curadores ad litem, sobre el apoyo jurídico que hoy día también está colapsado. Están cubriendo 10 veces, cada abogado ad litem está cubriendo 10 veces la capacidad que debería tener por estándar para representación jurídica. Entonces yo veo que si hoy día no se le da un soporte adecuado a la ley de adopciones, vamos a ir a un choque importante y vamos a tener una nueva crisis, porque se reducen los plazos, se aligeran las condiciones de susceptibilidad, pero se requiere de una búsqueda importante y se requiere, lo más importante, de visibilizar a la familia de origen. Aquí hay una invisibilidad de la familia de origen desde siempre. No se quiere trabajar con la familia de origen y la clave es la reunificación familiar. El 70% de los niños que están en residencia podrían volver a vivir con su familia, pero tenemos que trabajar con la familia.
Tenemos que darle apoyo a la parentalidad, tenemos que darle un piso mínimo de protección social. Tenemos que preocuparnos de sacarlos del sistema, pero dejarlos vinculados al sistema de protección integral a través de las oficinas locales de la niñez. Pero hoy día las oficinas locales de la niñez, por ejemplo, no tienen potestad administrativa. La tienen en el papel, pero resulta que la ley de garantía no tiene mecanismos de exigibilidad ni tiene sanciones. Si ustedes como periodistas, por ejemplo, le piden una información a un jefe superior de servicio y no se las da, el jefe superior de servicio va a ser castigado con el 20% de su remuneración. En la ley de garantía no pasa absolutamente nada si no se le provee de una atención, por ejemplo, de salud mental. Entonces, yo creo que hoy día tenemos una ley que es un marco, pero que no tiene mecanismos de exigibilidad adecuados para que quienes están haciendo la pega, que son las oficinas locales de la niñez, que evitan que se cronifique el daño y que termine llegando al servicio de protección, puedan actuar. Y eso hay que cambiarlo, hay que ponerle, hay que darle fuerza, porque si no, finalmente vamos a terminar en el mismo colapso que terminó Sename. Sename era un sistema psicosocial que dependía del intersector, pero el intersector nunca llegó, no llegó salud, no llegó educación, no llegó vivienda, no llegó desarrollo social, y entonces hoy día operamos con lo mismo. Pero recuerda que antes el sistema estaba judicializado y por último existía la tutela judicial para obligar la provisión de oferta. Hoy día el 80% del sistema está en sede administrativa, depende de la oficina local y la oficina local no tiene potestad. Esto va a ser un problema para los alcaldes, porque si antes iban a golpear la puerta de Sename las familias, hoy día van a ir a golpear la puerta a todos los municipios y los municipios no tienen herramientas, no tienen oferta para poder resolver. Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Bueno, muy desolador, lamentablemente, lo que está pasando con las niñeces en nuestro país, niños, niñas y adolescencia. Espero que el próximo año, en nuestra nueva temporada, acá en Línea 1, podamos contar más contigo para hacer estas denuncias, para poner el tema sobre el tapete. ¿Te parece, Alejandro? Así es, Marcelo. Muchas gracias por esta... Y para poder buscar soluciones, avanzar. Lo primero es informar. Así que gracias, Marcelo. Muchas gracias Marcelo ustedes, Sánchez, gerente. Un abrazo. Gracias a ti, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Y hay gente acá en Chile que quiere desmantelar el Estado más encima. Sí, y no, y los niños de migrantes, o sea, más bien, hijos de migrantes, pero chilenos, también dejarlo en la potestad del Estado, a propósito de lo que mencionábamos también de las propuestas de José Antonio Kast. En fin, vamos ahora, cuando faltan 3 minutos para las 9 de la mañana. ¿La pregunta del día? A revisar agenda. Primero la agenda, eso. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. El día, agenda a las 9, conferencia de prensa del Instituto Nacional de Estadística para conocer los resultados de la encuesta de empleo del periodo septiembre-noviembre. Y a las 10 de la mañana el presidente Gabriel Boric va a encabezar la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales 2025 junto al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, y el ministro de Ciencia, Aldo Valle. Bueno, a eso a las 10:30 el gobernador de Santiago, Claudio Rego, junto a Gonzalo Soto, Seremi de Salud y una serie de otras personas van a Arnaldo Zúñiga. Arnaldo Zúñiga, nuestro Arnaldo Zúñiga, jefe de difusión de la Dirección Meteorológica, anuncian fiscalizaciones para resguardar la salud en estos días críticos de temperaturas. Exacto, por esta la alerta de calor extremo en la zona central. Y a las 20:30 se espera, mira la hora, que el 12º Juzgado de Garantía de Santiago dé a conocer las medidas cautelares para los imputados en el marco de la operación Apocalipsis. Eso es los gendarmes. Los gendarmes, exactamente. Y vamos con los resultados de la pregunta del día, Ale. ¿Qué crees que fue lo peor del 2025 en Chile? Crisis del Poder Judicial, 18%. Fracaso de la selección de fútbol de Chile, 5%. A nadie le importó nada, pues ya estamos decepcionados. Ya está, estamos derrotados. Ya lo subimos, ya. Nosotros no vamos a las clasificatorias, vamos a las eliminatorias. Sí, Al cabo, ¿cuánto duramos? Y el triunfo de Kast, 77% para nuestras auditoras y auditores. Exacto. Gracias a todos por responder en nuestra pregunta del día, que siempre está alojada en @RadioUSACH, @TVUSACH. Nos despedimos dejando hecha la invitación. Ya viene nuestro compañero Rodrigo Alcaíno con una nueva edición de Enlace USACH y tenemos ya 22 grados en la capital. Recuerda, esperando 36. Cuídese, mucha cremita si puede, y si no, quédese a la sombra. Sobre todo niños, ojo, y adultos mayores. Chao.
Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.